Bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy súper emocionada de estar grabando este vídeo hoy, porque, bueno, el tema es jugoso. Y es que como ya vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente la pareja más aclamada de las series turcas. Hande y Kerem rompen el silencio. ¿Verdad o mentira sobre su relación? Te lo contamos. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, y esta vez no nos podíamos quedar atrás. Llevamos meses, incluso años, escuchando rumores, especulaciones, pistas y sutiles indicios sobre la supuesta ruptura de esta pareja que, por cierto, nos conquistó a todos en la exitosísima serie Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, ¿verdad? Y claro, cuando esa chispa se traspasa a la vida real, las emociones se disparan. Pero, ¿qué está pasando realmente con Hande y Kerem? ¿Siguen juntos? ¿Se han distanciado? ¿Es todo un montaje? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te encanta el chisme del bueno y si quieres estar al tanto de todo lo que rodea a esta pareja, este es tu lugar. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis, detalles exclusivos y por supuesto mucho drama. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero hacer una pequeña pausa para recordarte algo muy importante: suscríbete al canal. Sí, es totalmente gratis. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así, estarás al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, y no te perderás ni un solo chisme jugoso. Es la mejor manera de estar conectados. Y ahora sí, vamos con lo que todos vinimos a ver. Empecemos por el principio, la historia de amor, o mejor dicho, la historia de lo que parecía ser una historia de amor entre Hande y Kerem. Nos enamoramos de ellos en Love is in the Air. La serie, que en Turquía se conoce como Senkalkam, fue un auténtico fenómeno mundial. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem, que interpretaban a Eda y Serkan, fue la clave del éxito. Su complicidad en pantalla era evidente: cada mirada, cada gesto, cada roce, todo transmitía una conexión innegable. Y claro, los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en llegar. Los fans, que son los mejores detectives, notaron detalles, analizaron fotos y vídeos, y empezaron a sospechar: ¿Eda y Serkan eran algo más que un personaje? ¿Se estaban enamorando en la vida real? Y la respuesta, al parecer, fue un rotundo sí. En 2021, la pareja hizo oficial su relación. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban profundamente enamorados. Compartieron momentos especiales, viajes, cumpleaños, y su amor parecía consolidarse día a día. Eran la pareja ideal, la envidia de muchos, el sueño hecho realidad para los fans de la serie. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. A finales de 2022, comenzaron los rumores de crisis. Los fans notaron que Hande y Kerem ya no compartían fotos juntos en las redes sociales, que no se veían tanto en eventos públicos, y que en general, la interacción entre ellos había disminuido. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de las últimas noticias, comenzaron a especular sobre una posible ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta parecía estar desmoronándose? Las razones que se barajaron fueron muchas y variadas. Algunos decían que la agenda apretada de ambos, con proyectos profesionales en marcha, había dificultado la convivencia. Otros mencionaban diferencias irreconciliables en sus personalidades, o incluso, la intervención de terceros. Pero hasta ahora todo eran especulaciones, rumores, nada confirmado por los protagonistas. Pero, ¿qué ha pasado con la información oficial? ¿Han roto o no? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, y es que las fuentes son confusas. Las noticias eran ambiguas, pero la tendencia parecía ser la ruptura. Luego algunas fotos y apariciones en eventos crearon dudas. En general, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido oficialmente su ruptura.
Han mantenido un silencio prudente, dejando a los fans y a los medios de comunicación en la incertidumbre. ¿Pero por qué este silencio? ¿Qué están escondiendo? ¿Es una estrategia de marketing? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada alejada de los focos? Una de las teorías más populares es que efectivamente Andy y Kerem han roto, pero han decidido mantenerlo en secreto para proteger su imagen pública y evitar el drama mediático. Otra teoría, un poco más descabellada, es que la pareja estaría utilizando la supuesta ruptura como una estrategia publicitaria, para mantener la atención sobre ellos y sus proyectos profesionales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el silencio de Andy y Kerem ha alimentado la especulación y el morbo. Los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de la realidad, siguen de cerca cada movimiento de la pareja, buscando pistas, analizando cada detalle, esperando una confirmación que hasta ahora no ha llegado. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué pistas nos han dejado Andy y Kerem? Vamos a analizar algunos datos importantes. Las redes sociales como ya mencionamos, las redes sociales son el termómetro de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. Y en este caso el silencio en redes, la poca interacción y la ausencia de fotos juntos, apuntan a una ruptura. Proyectos profesionales tanto Andy como Kerem están muy enfocados en sus carreras profesionales. Ambos tienen proyectos en marcha, lo que podría explicar, en parte, la falta de tiempo para su relación. Declaraciones indirectas a pesar de no haber hecho declaraciones directas sobre su relación, tanto Andy como Kerem han dado algunas pistas en entrevistas y eventos públicos. Sus palabras, aunque ambiguas, sugieren que no están juntos. El círculo de amigos el círculo de amigos y cercanos a la pareja también ha jugado un papel importante. Algunos amigos han dejado de seguirse en redes, o no se les ha visto juntos. Esto no necesariamente significa nada, pero suma a la incertidumbre. Entonces, ¿verdad o mentira? Después de analizar todo lo que hemos visto, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero basándonos en la información disponible, y analizando todos los detalles que hemos mencionado, la conclusión más probable es que Andy y Kerem Bürsin han puesto fin a su relación. Sin embargo, es importante recordar que esta es solo una especulación, una conclusión basada en la información disponible. La última palabra la tienen ellos, y solo ellos pueden confirmar o desmentir esta información. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, lo más probable es que sigamos viendo a Andy y Kerem por separado, enfocados en sus proyectos profesionales. Quizás en el futuro alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre su relación, pero por el momento tendremos que conformarnos con especulaciones y rumores. Y eso es todo, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo sobre la supuesta ruptura de Andy y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta investigación y que se hayan mantenido al día con toda la información que les hemos presentado. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías, y cualquier información adicional que tengan sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem han roto? ¿O todavía hay esperanza de una reconciliación? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Y no olviden, es muy importante. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que ellos también estén al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.